Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online. Hoy 18 de agosto, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo Supremo. El título de hoy es ¿Has enmudecido de dolor? La cita la encontramos en Lucas, capítulo 18, versículo 23, donde nos dice lo siguiente. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era sumamente rico. Oremos. Padre amado, nuevamente te agradecemos por este acontecimiento que queda registrado para nosotros, para poder vernos como en un espejo y reconocer nuestra pobreza, nuestra grandeza, todo lo que muchas veces nos está alejando de ti, lo que tenemos en mente que se eleva por encima de la realidad, lo cual nos puede engañar y nosotros tenemos todo que perder. Ayúdanos, Señor, a caminar en tu luz, así como tu Hijo vive en la luz, expuestos a la verdad en todo momento, no queriendo ocultarnos, escondernos, no queriendo evitar que tú mismo nos limpies, Señor, del engaño y de la mentira. Ayúdanos, mi Dios, te rogamos, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, hoy continuamos con la historia que estábamos viendo ayer acerca de este joven rico que se acercó a Jesús preguntándole qué es lo que tenía que hacer para heredar el reino de Dios, y lo que Jesús le respondió le causó mucho dolor, y vamos a ver qué es lo que nosotros podemos sacar como enseñanza de esta misma historia. Dice así: el joven rico se alejó de Jesús entristecido y sin poder pronunciar una sola palabra como respuesta al requerimiento de Jesús. Recordemos que Jesús le dijo que si él pensaba que había obedecido toda la ley desde joven, entonces que lo que necesitaba hacer era vender todo lo que tenía, regalárselo a los pobres y luego seguir a Jesús, puesto que Jesús es el camino que nos lleva al reino de Dios, incluso aquí en la tierra y luego por la eternidad. Fue así que él se quedó mudo delante de Jesús por la respuesta que le dio. Dice aquí el hermano que este hombre no tenía ninguna duda acerca de lo que Jesús había dicho, pero que lo que Jesús le respondió le produjo más bien una enorme tristeza y lo dejó, como dijimos, sin palabra. Y el hermano nos pregunta a nosotros lo siguiente: si nos hemos sentido de esta manera en algún momento también nosotros. Nos pregunta si nos ha llegado alguna vez la palabra de Dios de tal manera que señalaba algo en nuestra vida, una área que nosotros no hemos querido rendir, escuchando claramente que Jesús está pidiendo que cedamos esta área a Él. ¿Recuerdas algún momento que esto te haya ocurrido a ti? Bueno, yo honestamente recuerdo en varias ocasiones que Dios me ha llevado hasta tal punto donde me ha mostrado que estoy dependiendo de algo, de alguien, y me pide que rinda eso también para que pueda estar más cerca de Él. Nos dice el autor que quizás ha apuntado el Señor a ciertas cualidades personales, porque no tiene que ser dinero. Muchas veces nosotros somos tan como, no sé, como tenemos una vista tan corta y no podemos darnos cuenta de la
enseñanza y el principio que encontramos tras todos estos registros que nos quedan en la palabra. Así que puede ser que Dios nos ha apuntado a cierta cualidad personal, ciertos deseos o intereses, de pronto una relación en nuestro corazón o algo en nuestra mente, y no tiene que ver que nos pida que vendamos todas nuestras propiedades y que las entreguemos a otros. No, puede ser algo como un deseo, un interés, una meta que esté sobrepasando nuestra lealtad y nuestro interés en el Señor Jesús. Y entonces nos dice el hermano que si es así, probablemente también tú te has quedado mudo por la tristeza. Es decir, si Dios nos ha revelado alguno de estos apegos que están totalmente fuera de lugar. Ahora, el hermano quiere que nosotros entendamos que el Señor no va a insistir. Él no va a ir detrás de nosotros, por ejemplo, rogándonos que hagamos lo que Él nos está mandando a hacer. Sin embargo, cada vez que Él nos encuentre en el lugar que Él nos ha designado, repetirá sencillamente sus palabras a cada uno de nosotros diciendo: si de veras lo deseas, es decir, si de veras deseas seguirme a mí, vivir en paz, vivir en propósito, entonces estas son las condiciones. Ahora, las condiciones para mí y las condiciones para ti van a variar, porque cada uno de nosotros tenemos distintos apegos, distintos lugares que Dios conoce en la profundidad de nuestros corazones, que son ciertas idolatrías de las cuales Dios nos quiere librar. Entonces, en el caso de este hombre, Dios le dijo: vende todo lo que tienes. Lo sabemos, ¿verdad? En otras palabras, lo que Dios estaba diciendo es: líbrate delante de mí de todo lo que pueda ser considerado una posesión, hasta que seas solo un mero ser humano desnudo delante de mí, dice el Señor, y así poder vivir en una comunión de lo mejor. Él sabe que todo lo que es pecado, es decir, todo lo que nosotros tenemos por encima de nuestro deseo de honrarlo a Él, será para nosotros de gran costo y llegaremos algún día hasta arrepentirnos de no haber confiado en el Señor más temprano. Entonces dice el hermano Oswald Chambers que es ahí donde verdaderamente se libra la batalla. ¿Dónde? En el reino de nuestra voluntad. ¿Estaremos dispuestos a rendirnos? ¿Estaremos dispuestos a entregarle al Señor lo que a Él le corresponde, es decir, nuestra vida? Yo muchas veces converso con personas y llegamos al punto de lo que Dios está pidiendo de nosotros, que es todo, y las personas están dispuestas a decir: ¿sabes qué? Es que no quiero hacer eso. Y bueno, esto es lo más honesto, ¿verdad? Es mejor antes que decir que por alguna otra razón no podemos, porque en el fondo se trata de nuestra voluntad. No queremos las condiciones que Dios nos pone para vivir con Él y para tener vida eterna. Impresionante, pero cierto. Entonces la pregunta es: ¿estás más consagrado a tu idea de lo que Jesús quiere? ¡Wow! ¡Qué interesante! A veces nosotros obviamos lo que Dios nos está pidiendo y nos centramos ante algo que Dios ni siquiera nos está pidiendo. Y el hermano nos dice: si es así, es posible que pronto escuches una de sus declaraciones duras e inflexibles que te producirán tristeza. Lo que Jesús dice es difícil. Solo suena fácil en los oídos de aquellos que tienen en ellos su naturaleza. Obvio, mientras más vamos madurando, mientras Cristo se vaya formando más en nosotros, las cosas que Jesús nos pide
no son tan difíciles como lo era cuando su naturaleza obviamente no estaba en nosotros. Entonces, la advertencia es: cuídate de dejar que nada suavice las duras palabras de Jesucristo. Recuerden que lo último que necesitamos es que alguien nos esté suavizando, empezando con nosotros, las palabras del Señor, porque es la libertad la que nos hace libre y no estas dulces palabras que parecen traernos como momentos de paz y que nos costarán para la vida eterna. Entonces, para terminar, dice esto: puedo considerarme tan rico en mi propia pobreza o en la conciencia del hecho de que no soy nadie, que nunca seré un discípulo de Jesús. Si lees eso nuevamente, bien despacito, te das cuenta que el hermano está diciendo que la falsa humildad nos puede robar el ser un verdadero discípulo de Jesús. Por lo contrario, no puede ser como un orgullo y una soberbia también. Porque miren esto, dice: o tan rico en la conciencia de que soy alguien que nunca seré un discípulo. Noten los extremos. Tenemos aquellas personas que creen que no son nadie y que jamás podrían ser como un discípulo de Cristo. Yo, una persona cristiana, yo, una persona religiosa, pero yo, pura falsa humildad. O pensar que realmente somos demasiado, ¿no? Como yo, ser una persona religiosa, yo. ¿Notan los tonos? Cuán diferentes, pero los dos se quedarán fuera del reino. La pregunta es esta: ¿estoy dispuesto a ser pobre, destituido de todo, incluso de mi conciencia de destitución y pobreza? Si no, es de ahí de donde procede mi desaliento. El desaliento es el amor propio desilusionado. ¡Wow! El amor propio puede convertirse en amor a mi propia devoción a Jesús y no amor al mismo Jesús. Es impresionante que tantas cosas se pueden interponer en una verdadera devoción y amor a la persona de Jesucristo nuestro Señor. Podemos tener hasta fe en nuestra fe y devoción en nuestra devoción y admiración por nuestra devoción y todavía ser desleal a la persona de Jesucristo nuestro Señor. Pero Él nos ayuda. ¿Cómo? Llevándonos hasta estos puntos de desesperación cuando Él viene y nos llama la atención en todo lo que sería para nosotros bueno, que variará. Para mí será algo, para ti será. Para este joven era vender todo lo que tenía porque era tan rico en posesiones que esto era lo que lo anclaba. Él no podía volverse un peregrino siguiendo a Jesús, sirviendo sus propósitos, porque él pues era rico y tenía demasiado y era mucho para perder. Entonces, cada uno de nosotros tiene diferentes anclas, tiene diferentes cosas que dejar atrás y solo Jesús puede decirnos lo que es. Ahora veamos qué nos toca mañana. El título es La conciencia de mí mismo. ¡Wow! Bueno, espero que Dios, el Espíritu Santo, realmente pueda seguir obrando en tu vida porque tú deseas madurar y crecer y seguir y servir a Cristo nuestro Señor. Te deseo un lindo día y que Dios te bendiga.